Bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de Proyecto Ballena, edición en la que el significante que vamos a explorar es la palabra tierra, pero tierra con mayúsculas. Este es un encuentro del Centro Cultural Kirchner. En esta edición volvemos con Despertate Mundo, este ciclo de entrevistas que invita a voces de movimientos populares a compartir sus experiencias. Hoy me gustaría conversar con nuestras invitadas sobre el acceso a la tierra, sobre la producción campesina hoy en América Latina, sobre los problemas de la desigualdad, sobre las demandas del campesinado latinoamericano y, por supuesto, sobre el horizonte de posibilidades que se abre a partir de la organización popular. Así que quiero saludar a Francisca Pancha Rodríguez, que es de Chile, y a Nuri Martínez, que es de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar ahí a las dos. Gracias. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les quería preguntar cómo es la situación en sus países, en Chile y en Colombia, y cuál les parece a ustedes que es la respuesta a este problema. Bueno, muchas gracias. Como dice Panchita, verdad que América Latina es un continente donde, por los procesos sociales que se han dado y por la presencia de un modelo neoliberal que cada vez se profundiza más, pues en muchos países tenemos casi los mismos problemas, en unos más concentrados que en otros. En Colombia, por ejemplo, está el tema de la violencia, de la guerra interna que ha habido. Pero si vamos a mirar la historia de todos los países de América Latina, pues han tenido que ver con violencia también, donde hay tres elementos, digamos, esenciales frente al tema. El tema del acaparamiento de tierra que se da, de acuerdo al modelo y que se da de acuerdo pues como a la finalidad que tienen las empresas transnacionales y los monocultivos y todo lo demás. Entonces, en algunos países la concentración de la tierra está en pocas manos, gran concentración de tierra en pocas manos, y la tierra productiva, la tierra que produce alimentos, está en muy pocas manos, que es precisamente el campesinado, que produce la mayor cantidad de alimentos, pero que realmente está situado en un terreno muy pequeño. Sin embargo, tenemos que decir que hay elementos donde se ve más, se ve mucho más. Y como decías, para mirar lo de Colombia, pues en Colombia el problema esencial de la guerra que ha habido, del problema interno que ha habido, tiene que ver con la concentración de la tierra y que no se le da la función social que nosotros siempre hemos planteado de que le corresponde a toda la sociedad. Un papel importante de la tierra, no es para que se acapare, no es para que se le den 4 o 5 hectáreas de tierra a una vaca, por decirlo así, donde hay grandes extensiones de producción de ganadería, donde hay mucha tierra para ellos, o la producción de agrocombustibles igualmente, ¿sí? Y en Colombia tenemos que decir que definitivamente uno de los problemas esenciales es que ese acaparamiento se ha dado a través de la violencia, del despojo, del desalojo, de la muerte, ¿sí? Y desafortunadamente hoy en día todavía seguimos luchando por lo mismo. Nosotros consideramos que una vez se firmaba el acuerdo de paz con la guerrilla más antigua, pues íbamos a tener la posibilidad de que hubiese una reforma rural integral, que no es nuestra reforma agraria integral y popular que planteamos, no es, pero sí era un momento de democratizar, ¿sí? La tierra. Pero desafortunadamente del 2016 a la fecha tenemos que decir que no se ha hecho nada con relación a eso. Yo estaba justamente hablando de las violencias, ¿no? Cuando me puse a leer un poquito más sobre agricultura familiar y agroecología, me encontré necesariamente con el MST de Brasil, ¿no? Con la importancia que tiene ese movimiento social, tal vez uno de los más grandes de América Latina. Y en su historia, bueno, de miles de muertos, en realidad de militantes asesinados, como los de Guedes dos Santos, también la masacre del Dorado do Carajás, no sé cómo se dirá si lo digo bien, en 1996. ¿Cuál es esa historia trágica del movimiento campesino latinoamericano? ¿Por qué los matan? ¿Y quiénes los matan? Esa pregunta, ¿para qué va? ¿De quién va?
Para la que me quiera contestar. Panchita, hazle y ahorita yo. Sí, yo quería, te digo, me habría gustado agregar algunas otras cositas, Dale. ¿no? Que en relación a esto, a lo que tiene que ver con el tema de la tierra hoy día, es la tierra y los territorios, es la invasión que hoy día tenemos en la tierra, no solamente de una producción de monocultivo en manos de las empresas, sino que el avance de la minería. Todas las empresas están arrasando con nuestras tierras y tiene que ver, y ya no podemos hablar de la tierra si no hablamos incluso de lo que significa la explotación que hoy día hay hacia nuestros sectores, hacia los trabajadores, sobre todo de las empresas del agronegocio, ¿no? Y claro, la historia de la tierra ha sido esa, la lucha por la tierra, ¿no? Que es una lucha que no es solamente de los campesinos. Yo creo que ahí hemos tenido a lo mejor una falta, una limitación de que la gente entienda que luchar por la tierra, luchar por una agricultura campesina, una agricultura que sea garante de la alimentación de los pueblos, es una lucha de todas y de todos, no solamente de los campesinos. Entonces creo que ha sido la gran causa que en alguna medida la lucha de los campesinos y de los pueblos indígenas, ¿no? Ha ido quedando un poco relegada a ser una lucha sectorial y no ser una lucha popular que abarque a todo el pueblo o que abarque a toda la ciudadanía o que sea una lucha de todo y de todo. Bueno, entonces, por eso yo le empezaba a Pancha diciendo que acá nosotros tenemos el problema de que el reparto de la tierra termina repercutiendo en la mesa de los argentinos y argentinas, en el precio de los alimentos, que ahora no podemos pagar, no podemos comprar los alimentos. Y esto tiene que ver con la prepotencia de esos poderes económicos que concentran la propiedad de la tierra, ¿no? Y que realmente ellos no quieren que se le aplique ninguna norma, ningún impuesto, ninguna retención, nada. Por eso que me parece importante resaltar esto que me estaba diciendo, de que tiene que ser una lucha de todos y de todas, no solamente el campesinado. Claro, ayer eran las raíces de nuestros países fueron, te digo, una capta agrícola oligarca, ¿no? Estábamos llenos de latifundio. Todavía existe mucho latifundio en el campo. Acá en Chile hubo reforma agraria. Entonces, una reforma agraria que terminó con el latifundio. Pero hoy día nosotros tenemos una apropiación de la tierra por parte de las empresas. O sea, hoy día tendríamos que luchar por la nacionalización de nuestra tierra. Uh-huh. El saber, dijéramos, hermano, y Nuria hablaba, el tema del acaparamiento de tierra es un problema que tiene toda América Latina. E incluso en Argentina hay una ley, ¿no?, que limita el acaparamiento de tierra, que pone un límite. Uruguay también. No así el resto de los países, no así en nuestro país, donde hoy día quisiéramos saber, se está haciendo el censo agropecuario, y una de las cosas que queremos saber es en mano de quién y cuánta tierra nos pertenece, cuánto suelo del que pisamos es nuestro y cuánto hoy día está en manos de las empresas como tal. Y no solamente de las empresas, sino que de los inversionistas de futuro, los que están garantizando, dijéramos, la alimentación de su pueblo o de su empresa más que de su pueblo, porque si fuera una discusión por los pueblos sería una discusión que tendría otro carácter a nivel de los gobiernos, ¿no?, a nivel de la FAO, a nivel de las instituciones o de las organizaciones como la Vía Campesina, por ejemplo. Entonces, hay un problema bastante fuerte frente al avasallamiento que hoy día hay de los nuevos propietarios de la tierra, de los nuevos dueños de la tierra. Uh-huh. Porque hubo un momento que la tierra fue de nosotros y de nosotras, los campesinos y campesinas, cuando hubo reforma agraria. Pero no por casualidad, te digo, una de las primeras leyes que puso fuera de la ley, por así decirlo, aunque valga la redundancia, Pinochet, fue precisamente la ley de reforma agraria. Entonces, a nosotros nos ha costado mucho volver, dijéramos, a reinstalar dentro de la opinión pública esta lucha por la tierra, e incluida en la opinión de los campesinos después lo que significó el sacar a los campesinos del campo, lo que significó que las muertes más masivas y más horrorosas fueron en el campo. Entonces te marca una etapa de dictadura en nuestros países, ¿no? Una etapa de dictadura que fue muy dura y muy cruel para los campesinos, donde se produjeron los mayores despojos, y después volvimos con la instalación de un sistema económico, y cuando la alimentación pasa a ser una parte importante del negocio
de las grandes empresas. Y por lo tanto la disputa hoy día está no solamente por defender la tierra, sino que qué comemos, de qué se alimentan nuestros pueblos, ¿no? Y nosotros luchamos por seguir defendiendo una producción que alimente a nuestros pueblos, porque la tierra cumpla su función social, pero junto con eso tenemos que luchar por defender el agua, tenemos que luchar contra el agronegocio, contra el extractivismo, contra las plantaciones. O sea, el negocio hoy día del capital es múltiple. Bueno, ya llegamos un poquito a la conclusión de que en realidad en toda Latinoamérica tenemos el mismo problema, que es el reparto desigual de la tierra y de los territorios, y que eso obviamente repercute después en la alimentación de los pueblos y en tantas cosas más, ¿no? Con particularidades, porque recién Nuri hablaba del proceso de paz en Colombia, realmente son procesos con sus particularidades. ¿Por qué les quiero preguntar la organización internacionalista? Porque claramente ustedes, bueno, forman parte de la CLOC Vía Campesina, que es una organización popular que vincula a los campesinados de toda América Latina. ¿Por qué la importancia de esas alianzas? ¿Nuri? Bueno, uno de los principios de la constitución de la Vía Campesina precisamente es el internacionalismo, ¿sí? Surgió de eso. Nosotros, América Latina es un continente que ha sido reprimido desde 1492. Y en el marco de pensarse 500 años de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, campesinos, negros en América Latina, hizo que del inicio estuviéramos organizaciones históricas, organizaciones participáramos en ese espacio de entender qué estaba pasando, cuál era el enemigo común que teníamos todos los países, ¿sí? Entonces comenzamos a encontrarnos con organizaciones y ahí tenemos que decir que precisamente nosotros hicimos 3 encuentros latinoamericanos en el marco de los 500 años de lucha y resistencia campesina, negra e indígena. Uno de los primeros encuentros que hicimos fue de mujeres. Precisamente se hizo en Colombia en 1988 y las mujeres comenzaron, porque en ese momento yo no estaba en el proceso, pero compañeras y compañeros de mi organización y de las organizaciones Panchita sí estuvo ahí desde esa época. Yo tengo fotos aquí en la memoria de ese encuentro latinoamericano donde está Panchita. ¿En qué año me dijiste? En el año 88, ¿sí? Y ahí fue entenderse que había un modelo, ¿sí?, que se regía en todos los países, que afectaba la agricultura, que afectaba las organizaciones populares y que teníamos enemigos comunes, ¿sí?, en todos los países. Y teníamos las mismas necesidades y eso hizo que nos encontráramos. Y la Constitución de la Vía Campesina, de la Coordinadora Latinoamericana, su principio principal es el internacionalismo, la solidaridad y el internacionalismo. Y por eso nos hemos dado cuenta, nosotros hicimos una conferencia sobre la reforma agraria en el 2015 precisamente en Brasil, y ahí veíamos que el problema de persecución al campesinado, de quererse desaparecer al campesinado por la defensa del territorio, no sucede solamente en América Latina, en Asia, en África, imagínense en Europa, delegados de Norteamérica, de Europa, se planteaba de la necesidad, por ejemplo, de una reforma agraria para los jóvenes, ¿cierto?, de esos países desarrollados. Y nos dimos, durante todo el tiempo, o sea, la esencia de la lucha por la tierra de la Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo se vinculó mucho a lo que estaba diciendo Panchita del tema del derecho a la alimentación, ¿sí?, como un derecho humano, ¿sí? Cuando nosotros en la FAO, que ella lo puede decir mucho más con contundencia, porque estuvo allí en el año 96 cuando se planteó la soberanía alimentaria como un concepto que luego se convirtió en un principio. Después se planteó, la FAO planteaba el tema de la seguridad alimentaria y de cómo combatir el hambre, y nosotros vinculamos
¿sí? El hecho de resolver el problema de la alimentación en el mundo, de resolver la pobreza en el mundo, tiene que ver con la distribución de la tierra. Y por eso trabajamos el tema de las directrices sobre la buena gobernanza y tenencia de la tierra, vinculada al tema del derecho a la alimentación, ¿sí? Y siempre que hemos trabajado, hemos encontrado también aliados, porque hay otras organizaciones también que luchan por el internacionalismo. Y nosotros entendemos que lo que tenemos que cambiar es el modelo. Entonces les quiero preguntar un poco cuáles son las propuestas de la reforma agraria para esto, para poner esa expresión, llenarla un poquito más de contenido. Para mí y para Panchita. Entre las dos, contéstenme, porque estoy segura que las dos tienen mucho para decir. Bien, entonces, Panchita, yo como comencé, entonces hazle tú. Para que yo creo que cuando nosotros estamos hablando hoy día, fíjate, todos los países en una misma visión, en una misma dirección, ¿no? Hablamos de una reforma agraria integral y popular. Y cuando estamos hablando de integral, es que para una reforma agraria no es solamente el tema de la tierra, es cómo los gobiernos garantizan, los estados tienen que garantizar, ser capaces de garantizar, ¿no?, la alimentación del pueblo. Y por lo tanto tiene que mirar y tiene que poner a disposición los recursos necesarios que requiere el campesino para poder producir y para poder vivir como corresponde. No puede ser un sector marginal, tiene que ser un sector inserto dentro de la sociedad. Una reforma agraria integral que garantice los mercados, que garantice incluso el intercambio, ¿no?, que planifique su producción. Pero además de eso, que la distribución de la tierra sea equitativa, sea amplia. O sea, ya no podríamos hablar de una reforma agraria donde las mujeres no estuviéramos también en el centro del derecho a la tierra, ¿no? Para nosotras eso es tremendamente significativo y importante. Las mujeres creo que durante todos estos años, y desde que se planteó la soberanía alimentaria, hemos dicho que a nosotras nos devolvió identidad. Y por lo tanto hoy día es indesmentible el papel y el lugar que las mujeres ocupan en la agricultura. Por lo tanto tendrán que haber políticas amplias que garanticen, dijéramos, que estas productoras, estas históricas productoras, estas mujeres que descubrieron la semilla, las primeras agricultoras sobre la tierra, sigan con mucha fuerza ejerciendo un oficio que es uno de los más nobles, porque garantizan la vida de las personas. Es popular porque te interrumpo un segundo. Solamente te interrumpo, después retomamos con lo de por qué es popular, pero te quería subrayar esto de por qué las mujeres son tan importantes en la agricultura familiar, con la agroecología, a diferencia de, qué sé yo, esa otra agricultura, ¿no?, que es la que estamos combatiendo. En esa otra agricultura no hay lugar para las mujeres, mientras que en esta, bueno, son absolutamente protagonistas, ¿no? No te equivoques, la otra agricultura se ha enriquecido en costa del trabajo de las mujeres, ¿no? Porque hoy día el trabajo precario, ¿no?, el trabajo más marginal, el más mal pagado, el más explotado, ¿no?, de las empresas transnacionales está hecho por mujeres, ¿no? Nosotras aquí las llamamos las temporeras, las trabajadoras de la agroexportadora, ¿no? Pero además de eso, yo creo de que cuando nosotros hablamos que injusticia a las mujeres, porque los sistemas alimentarios, en cada situación de crisis, en cada situación de peligro del país, las mujeres son las que han sostenido la agricultura. Porque hay una relación más profunda también de la mujer con la tierra. No solamente es la producción, es el entorno. En la tierra es lo que se respira, son sus plantas medicinales, son sus semillas. Por eso lanzamos una campaña de semilla, porque ahí parte la cadena alimentaria. Y esa fue una propuesta de las mujeres. Nosotras como dijo Nuri, hemos llenado de contenido la soberanía alimentaria. No es, como dijeron los gobiernos, la capacidad que tenga el pueblo de acceder a alimentos, ¿no? Porque eso es abrirle paso al mercado de los alimentos. Para nosotros es la capacidad que tienen los países de producir sus alimentos. Y un país que no es capaz de producir sus alimentos es un país que pierde su soberanía, es un país dependiente. Ahora, hay, por supuesto, países, a lo mejor hay territorios que no tienen la capacidad por X condiciones, y entonces te digo, nosotros estamos hablando de intercambios comerciales que sean horizontales, que sean en solidaridad, que sean hechos en función de los pueblos. No como hoy día, te digo, los tratados comerciales que se han instalado,
precisamente dirigido, ¿no?, para poder irse apropiando más rápidamente de nuestros recursos, pero también de nuestra agricultura, capturando nuestra forma de alimentarnos. Si es cosa de mirar, por ejemplo, ¿qué comen los ricos hoy día? Ellos están asegurando su salud y están comiéndose los alimentos que ayer comían los pobres. Y sin embargo a nosotros nos tienen sometidos a la alimentación industrial que nos está enfermando. Y por eso te digo que la obesidad, la diabetes, los infartos, la poca capacidad de resistir al virus, hoy día ha golpeado fuertemente a los sectores populares, al pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso que nosotros cuando hablamos de esta reforma agraria integral, donde el Estado ponga todos los recursos a disposición para garantizar este derecho humano fundamental por la vida de las personas, ¿no?, tiene que ir acompañado de un proceso de convencimiento de un pueblo que cada día avanza más en entender que lo que estábamos comiendo era basura y que hoy día tenemos que prepararnos porque estos sistemas alimentarios son los causantes de los virus que hoy día nos atacan. Y lo otro es que para el tema de la reforma agraria, algo que ha planteado la Vía Campesina también desde sus inicios, es que la agricultura debe salir de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Debe salir de allí, porque si no sale de ahí, todo el tiempo se va a ver como una mercancía, Claro. ¿sí? Como una mercancía. El que tiene acceso a los alimentos puede comer. Y si no tiene recurso para eso, entonces se pierden toneladas y toneladas de comida en el mundo. Se pierden toneladas y toneladas de comida. Así la gente muera de hambre porque no tiene acceso a eso. Entonces, muy relacionado va la reforma agraria con la producción de alimentos y con el derecho humano a la alimentación. Y la esencia, digamos, de lo que nosotros, y eso ha sido también una contribución de los pueblos originarios, es que nosotros luchamos no solamente por el acceso a la tierra, sino por el acceso a los territorios. Y eso tiene que ver con los recursos naturales, con los bienes naturales, con los bienes de la naturaleza. Eso tiene que ver no solamente con el suelo, sino con el subsuelo. Eso tiene que ver con la protección del medio ambiente. Eso tiene que ver en que estamos en contra de la minería a grande escala. Tiene que ver mucho con todo eso, esa reforma agraria que nosotros estamos proponiendo. Y la segunda parte es que de lo que se decía, lo que decíamos al principio, es que la reforma agraria no la podemos hacer solamente los sectores rurales. No puede ser. O sea, se tiene que hacer unos cambios estructurales para entender lo que significa una reforma agraria integral, que significa tener acceso a vías, infraestructura, que significa tener una educación rural digna, que significa una vivienda digna y que significa mercados locales que protejan realmente eso. Eso es la reforma agraria que nosotros estamos proponiendo integral y popular, porque la tiene que hacer el conjunto del pueblo. No puede ser solamente un sector que produce alimentos, sino el conjunto de la sociedad. El resolver esa necesidad y ese problema del campo es resolver el problema de la sociedad en su conjunto. Muy bien, me parece que, bueno, yo estoy encantada. Me parece que ya está todo. No sé si quieren agregar alguna cosa más que les parece que haya quedado ahí en el tintero, que yo no haya sabido preguntar. Sí, yo creo que hay tres cosas que son tremendamente importantes desde el punto de vista de las luchas campesinas. Primero, en el centro está la soberanía alimentaria, como nuestros derechos, y nuestros derechos, por supuesto, te digo, garantizados con una reforma agraria integral y popular. Y para eso, lo dije al pasar, ¿no? Pero creo que una de las grandes apuestas nuestras ha sido el mundo en la defensa y recuperación de nuestras semillas. No podemos seguir, no se puede continuar con esta revolución verde, con la revolución verde que fue postergando nuestras semillas para entrar en las empresas semilleras, que son las que hoy día abastecen nuestros campos. Y va aparejado con la lucha por la tierra, la defensa de las semillas, pero también por la recuperación de nuestras formas de hacer agricultura, de nuestros sistemas agrícolas que son ancestrales. Los campesinos hemos heredado muchas cosas de los pueblos indígenas y hoy día por eso estamos tan hermanados también con nuestros hermanos indígenas, ¿no? Y cuando estamos hablando de recuperar la forma de hacer agricultura, ponemos en el centro la agroecología. Hace 50 años atrás,
que le pusieron un nombre a estos métodos campesinos, ¿no? Sí, Pero existieron nosotros siempre. reivindicamos que son los métodos de los pueblos indígenas y campesinos, son nuestra forma de hacer agricultura. Ujú. De la misma forma que tenemos una manera y una forma de alimentarnos, ¿no? Que hoy día tenemos que recuperarla y que el virus la ha dejado hoy día muy de vuelta, porque las ollas comunes o los comedores populares, no sé cómo se llamarán en Argentina, si tendrán otro nombre, que es Comedores la, populares, por lo general. es la solidaridad del pueblo expresada, ha vuelto a recoger, ha vuelto a guisar, ha vuelto a utilizar el campo, los productos del campo, para guisar la alimentación y compartirla entre los compañeros que hoy día la requieren con urgencia para poder sobrevivir a esta situación de pandemia, que no es otra cosa que la provocación de estos sistemas empresariales productivos. Entonces creo que son tres cosas que para nosotros son muy importantes: la tierra, la semilla, el agua y nuestros sistemas de producción. Y para que eso tenga validez, tenemos que recuperar también nuestros sistemas alimentarios como tal. Bueno, yo solo quiero decir que la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana del Campo, y la Vía Campesina ha hecho unas luchas muy importantes que se ha colocado ahí en el centro. Cuando nosotros planteamos la soberanía alimentaria, no era para el sector campesino, y hoy en día realmente nos sentimos muy, muy complacidos el hecho de que soberanía alimentaria camina por el mundo. Se ha apropiado mucha gente de lo que significa la agroecología, la forma en que se debe hacer. Y duramos 17 años también construyendo la Carta de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas, ¿sí? Como un ejercicio del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que hacen parte de una sociedad, que aportan a la economía de los países, ¿sí? Que aportan a la producción de alimentos. Y que se haya reconocido la declaración en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2018, eso es una ganancia muy grande, que no se plantea del aporte de la vía campesina, que no se plantea de que fueron las organizaciones vinculadas a la vía campesina las que construyeron la primera carta que decía los derechos de los campesinos y las campesinas. Una vez se recogió esa carta, nos quitaron a las mujeres, ahí fue una derrota para nosotras, donde se habló solamente de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales, en áreas rurales, pero para nosotras es la Declaración de los Campesinos y las Campesinas. Y allí explícitamente hablan de la reforma agraria, ¿sí? Como un derecho del campesinado, y de tener acceso a la semilla, de tener acceso al agua, de tener acceso a los recursos naturales. Bien claro lo dice la declaración. Y parte de eso es que los países puedan adoptar los elementos que plantea la declaración ahí en cada uno de ellos. Y yo sí creo que es una lucha que tenemos que dar. Y hoy, en las movilizaciones que hacemos en Colombia, parte de nuestra reivindicación central del movimiento campesino, del movimiento agrario en Colombia, es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho y la exigencia al gobierno colombiano de la adopción de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas. Duri Martínez, Francisca Rodríguez, les agradezco muchísimo esta conversación. Les agradezco mucho también la lucha, la verdad que la comparto. Y bueno, ya venceremos